Hola, mi nombre es Jorge Adrián, yo voy a explicar lo que es la función. Más que nada en el sentido de lo que hablamos de funciones, como el entorno juega con la misma situación económica. ¿A qué me refiero? Como pueden ver, en la ciudad de Night City, como es llamada, está ambientada en el año 2077. Lo que podemos decir es una ciudad utópica futurista, pero no se aleja de la realidad. Más que nada por el hecho de que aún podemos ver pobreza, como podemos ver riquezas, podemos ver que aunque tengan cientos y cientos de adelantos, pues tecnológicos, podemos ver que aún se tienen estas circunstancias y situaciones económicas. ¿Qué es lo que pasa? Que para una ciudad tan grande, que esta está ambientada creo que en Estados Unidos con parte de Corea, pues es algo complicado de diferir. También, obviamente, en el sentido de que tanta tecnología esté avanzando, se tienen ciertas complicaciones. ¿A qué me refiero? En el sentido de que hay mucha situación, como podemos ver, hay muchas construcciones, muchas ciertas formas de ver las cosas. Por ejemplo, hay mucha inseguridad, hay mucha piratería, que en esta ciudad, más que nada en el sentido de la piratería, es un problema muy grave, porque como todo, hasta los seres humanos funcionamos a base de electricidad y de cierta forma, pues, tecnología nos puede hacer daño. ¿A qué se necesita para tener la función de una ciudad? A las necesidades sociales, que es un cumplimiento de las zonas, por así decirlo, de los gobiernos. Se necesita tener ese sentido para poder seguir hacia adelante en una sociedad. También hay demandas culturales. No, aunque estemos en un futuro, siempre se va a tener cultura de algo. También biológicas. Aquí esto se deslinda un poco, más que nada por lo que mencioné, en el sentido de que una persona pueda o tenga que hacerse alguna modificación corporal para poder encajar en una sociedad, obviamente va a haber unas complicaciones. De cierta forma, esto es una de las cosas más negativas que podemos encontrar en el medio, pero obviamente podemos dar lugar, más que nada porque es una diferente utopía, una diferente zona, un diferente año. Y sobre el lugar, pues obviamente como podemos ver, es una ciudad próspera, pero también tenemos que llegar a ese sentido de que aunque crezca la ciudad, obviamente va a haber ciertas discrepancias. Bueno, pues en estos momentos voy a hablar acerca sobre los espacios en la arquitectura, cómo influyen estos en la urbanización de ciudades o en la creación de colonias desde rangos pequeños hasta rangos amplios. Como se puede ver en la ciudad que elegimos, esta se encuentra de una manera sobreconstruida, ya que se basa más en una ciudad tecnológica futurista. Pero lo que no se toma mucho en cuenta es que una ciudad o un lugar donde vivas que está sobreconstruido, que está lleno de edificaciones, puede generar en las personas una sensación de estrés, una sensación de malestar. La gente muchas veces se pone hasta de mal humor, etc. Para generar un contraste con la ciudad que elegimos, estamos ubicados en este momento en una colonia que su principal característica son los espacios amplios, logrados mediante los recorridos, los parques, las edificaciones, las mismas calles, estas todas en conjunto generando una sensación más pacífica, más de armonía, donde las personas se pueden sentir más a gustos y a veces, aunque estas mismas tengan un mal día o estén en una situación de estrés, puedan salir a descansar en el parque o a caminar por las calles, por los mismos recorridos mencionados, para de cierta manera sentirse más en paz y poder relajarse. Lo que puede ser la estética, los espacios, la naturaleza en sí, al momento de urbanizar una ciudad son sumamente importantes, ya que en la mayoría de los casos a veces son cosas que se dejan de lado o se ignoran por completo, como podemos ver en la ciudad que escogimos, ya que esta, como ya dijimos anteriormente, está sobreconstruida y es difícil muchas veces poder ver espacios con naturaleza o donde estar tranquilos. Y es que no es lo mismo vivir en un lugar así a uno así. Desde el tamaño de las calles hasta la distancia establecida para las banquetas, se puede ver un claro contraste nada más con el tamaño de la calle, al igual que como la ciudad que elegimos.
Y aquí podemos ver un ejemplo con lo que nos referimos al tamaño de las banquetas reglamentado y lo que puede suceder cuando no se respeta este. Al no ser respetado este tipo de normas, como por ejemplo el tamaño reglamentado para las banquetas, puede generar a veces problemas mayores. Por poner un ejemplo, imaginémonos a una persona con discapacidad que ocupe ya sea silla de ruedas o muletas. Al querer completar un recorrido en una banqueta con el espacio reducido y que en esta se encuentre ubicado un poste o una luminaria, pues esta persona ya no podrá cumplir su recorrido adecuadamente, generándole problemas al caminar, o puede generar también un accidente, que esta persona se caiga, etc. Estos dos últimos ejemplos que tuvimos con las calles y las banquetas también suele darse mucho al momento de plantar un árbol, ya que a veces la gente ignora, en la mayoría de sus casos, el tipo de árbol que se debe de plantar o dónde se debe de plantar, porque a veces estos mismos dañan las banquetas, dañan las calles con las raíces, porque son muchos factores los que se tienen que tomar en cuenta al momento de hablar de la naturaleza en las construcciones. Factores que va a mencionar o que va a tratar mi compañero a continuación. Bueno, ahora a continuación yo les voy a explicar lo que es la naturaleza en la ciudad de Night City. Como podemos ver, pues a nuestro alrededor estamos en un panteón, ya que el arquitecto nos mencionó que es uno de los 3 puntos más importantes de una ciudad, ya como podemos conocer una ciudad. Bueno, la naturaleza en la ciudad de Night City. Night City es una ciudad muy tecnológica, o su principal característica es que es la ciudad más tecnológica de todas. Su principal función y todo es todo tecnológico, o sea, lo más último en tecnología lo tienen ellos, ya que es lo que quieren hacer con su ciudad, que lo distinga. Es una ciudad planeada, es decir, todos sus edificios están en orden, sus calles no tienen ningún problema por el tráfico, el tránsito, etcétera, las personas, los peatones. También la naturaleza que vemos en la ciudad Night City es demasiado poca, ya que, como lo comentaba antes, su principal función o su principal característica es de que sea una ciudad tecnológica, y no vemos en todas las calles nada de naturaleza, ni de jardines, ni de árboles. Es muy poco, y lo poco que hay es artificial. Como les comentaba antes, nos encontramos en el cementerio de la funeraria Guadalupe, ya que aquí, pues, como tenemos mucha naturaleza a nuestro alrededor, y resalta mucho, ya que está a las orillas de la ciudad, y pues lejos del ruido, lejos de muchas cosas donde la gente busca descansar, que es la principal función de un cementerio. Por lo general está en las orillas de las ciudades. En Night City, como les comentaba, no hay absolutamente ningún solo cementerio, ya que a las personas que fallecen, a lo que tenía entendido, las cremaban o había un lugar donde las depositaban, digámoslo así. También una cosa que vi en Night City sobre la naturaleza es que todo es artificial, todo lo que hay es artificial, o al menos la mayoría. Hay centros comerciales que, como les comentaba antes, su principal función o su principal característica es que es muy futurista, muy tecnológica, es lo que más se basa, y los edificios los construyen en horas, ya que pues la tecnología que tienen hace que lo hagan así. Los árboles que tiene también en los centros comerciales son artificiales. Todo lo que es jardines verticales, horizontales, áreas verdes, todo es artificial. No tiene nada natural en la ciudad, ya que lo que quieren ellos es hacerlo más futurista que se pueda, más artificial, porque realmente productos naturales o cosas que te da la tierra naturalmente no usan. Bueno, así concluimos, y ahora le doy entrada a mi compañero Gustavo, que va a hablar sobre la estética en la ciudad de Night City. Ahora yo les voy a hablar principalmente sobre la estética. Y que bien sabemos que la estética es un medio de diseño en el cual se destaca, se analiza y se ve como un objeto simbólico y representativo para cada una de las sociedades. Y estos objetos simbólicos, pues sí, cada ciudad tiene uno, muchos, no nada más uno, sino varios, en los cuales se destacan y las hace ver como siempre hay un punto en particular o algo en particular que te hace recordar una ciudad,
y que hace que te guste, que tengas ganas de ir a volver a verla, o ir a visitarla más bien, perdón, y que, pues sí, todo esto, y abordando más el tema de, adentrando, no más bien, en este tema de la ciudad de Cyberpunk, específicamente en la ciudad de Night City. Esta ciudad, en todas sus edificaciones en la ciudad, está creada en torno a la arquitectura brutalista, y esta misma arquitectura brutalista se creó a finales del siglo XX. Como bien sabemos, esa arquitectura tiene como método de diseño que es completamente fría, áspera, con objetos o formas geométricas angulares que se van repitiendo, y los materiales más utilizados en esta arquitectura son el ladrillo, el acero y el hormigón, y cada una de estas obras, en este caso edificaciones, pues están presentes este tipo de materiales, que como bien sabemos, esto es un objeto, un estilo de diseño, un objeto característico, un objeto estético que hace identificar a la ciudad de Night City, que todos los ciudadanos en sí se sientan representados por esta misma arquitectura, que como bien sabemos, ahora sí, este tipo de símbolos pues están presentes en todos, ¿verdad? Siempre vemos este tipo de símbolos en cada una de nuestras ciudades, y nos gusta mucho, nos hace sentir comodidad, algunos que no, pero la mayoría es que sí, nos hace sentir mucha comodidad y nos hace recordar a cada una de las ciudades. Y bien, este tipo de pues sí, ambientación estética en la ciudad de Night City, en un entorno completamente futurista, en el cual a lo mejor muchos dirán, esto no es posible esto ahorita, hoy en día, pero no sé si recuerdo, hace muchos años, nuestros abuelitos o ancestros también decían, estas cosas pues no se pueden hacer, es completamente muy imposible que se haga esto, y hoy en día son muchas cosas que son reales, y que ahora sí, tocando este tema de la ciudad, en ahí sí, con un enfoque muy futurista, con cosas que a lo mejor decimos, esto no es posible que se haga hoy, pero a lo mejor de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, ya va a estar presente en todos nosotros como ciudadanos, en nuestras sociedades, y es algo completamente innovador. La técnica como elemento irreductible en la arquitectura. La técnica, la forma de hacer las cosas. La ciudad elegida de Cyberpunk. Ciudad de Night City es 2077 y se divide en 7 distritos. Los pueblos han desaparecido, el holocausto es demasiado grande y esto ha influido en el desarrollo de la civilización como la conocemos. Se enfocan en las megaurbes, construidas mediante cementadoras automáticas, que han influido en los procesos de la creación de los edificios como los vemos en las imágenes consiguientes. Su lado opuesto es la periferia, siendo repletas de suciedad, cuyas casas están conformadas principalmente por basura. Esto afecta en gran medida el desarrollo de la civilización como la observamos. Existen dos tipos de personas en esta civilización. Están las ricas y las pobres. Las ricas, cuyos corporativos han sido la principal causa del desarrollo de esta gran ciudad. Y los pobres, cuyo trabajo ha sido reemplazado por las máquinas, causando grandes movimientos dentro del sistema como lo conocemos. La clase media no existe, debido a los principales reemplazos que encontramos en la ciudad. Los corporativos han reemplazado a los seres humanos por medio de clones del ser humano, ya que estos no requieren insumos ni tampoco servicios básicos. Repasando la información que he dicho anteriormente, Night City, llena de visiones utópicas de lo que sería nuestro futuro, es una realidad que se va representando cada vez más en nuestros días a días. Llegar con las máquinas es que al suplantar nuestros oficios causan un estancamiento de la técnica. La técnica como elemento irreductible en la arquitectura es muy importante. Depende de ella el uso y administración de los espacios dentro de los edificios. Al no existir un sistema como lo conocemos y la clase media, cuyos oficios eran los trabajadores
y sus servidores, esto se estanca, todo se hace automático y los robots abordan